Código Civil de Guatemala. Título 10. Del depósito. Artículo 1974. Por el contrato de depósito, una persona recibe de otra alguna cosa para su guarda y conservación, con la obligación de devolverla cuando la pida el depositante o la persona a cuyo favor se hizo o cuando lo ordene el juez. Artículo 1975. No es necesaria la entrega de la cosa cuando el que la tiene en su poder por otro título acepta el depósito expresamente o en virtud de mandato de autoridad competente. Artículo 1976. El menor de edad que acepte el depósito está obligado a restituir la cosa depositada si se conserva aún en su poder, o el provecho que hubiere recibido de su enajenación, y si hubiere procedido de mala fe, podrá ser condenado al pago de daños y perjuicios. Artículo 1977. El depositario tiene derecho a exigir retribución por el depósito, salvo pacto en contrario. Si las partes no se pusieren de acuerdo, fijará el juez dicha retribución equitativamente según las circunstancias del caso. Artículo 1978. Son obligaciones del depositario. 1. Guardar la cosa depositada y abstenerse de hacer uso de ella. 2. No registrar las cosas que se han depositado en arca, cofre, fardo o paquete, cerrados o sellados. 3. Dar aviso inmediato al depositante o en su caso al juez del peligro de pérdida o deterioro de la cosa depositada y de las medidas que deben adoptarse para evitarlo. Y 4. Indemnizar los daños y perjuicios que por su dolo o culpa sufriere el depositante. Artículo 1979. Los depositarios de documentos que devenguen intereses están obligados a realizar el cobro de estos en las fechas de su vencimiento, así como a ejecutar los actos necesarios para que tales documentos conserven su vigencia. Artículo 1980. Si por culpa del depositario se hubiere roto la cerradura o el sello de un depósito que se hizo en caja, fardo o paquete cerrado o sellado, sin hacerse constar su contenido y así lo admitió el depositario, se tendrá como cierta la declaración jurada del depositante acerca del contenido, mientras no se pruebe lo contrario. Artículo 1981. El depositante está obligado a satisfacer al depositario los gastos hechos en la guarda y la conservación de la cosa y sarcirle los daños y perjuicios que el depósito le hubiere causado. Artículo 1982. El depositario podrá retener la cosa depositada mientras no se le hayan pagado o garantizado los gastos o los daños y perjuicios a que se refiere el artículo anterior. Artículo 1983. Es de cuenta del depositante el deterioro o pérdida de la cosa sin culpa del depositario. Artículo 1984. Cuando al celebrarse el contrato se faculta al depositario para usar la cosa y no se tratare de depósito de moneda corriente en instituciones de crédito, el contrato será de mutuo si se trata de cosas fungibles y de comodato si de cosas que no perecen con el primer uso. Artículo 1985. El depósito hecho en favor de un tercero, si éste no manifestare aceptarlo dentro de 2 meses desde el día que el depositante o depositario le haya dado aviso, podrá recuperarlo el depositante. Artículo 1986. Si fueren 2 o más los depositantes, todos concurrirán a recibir el depósito y no se entregará a ninguno de ellos sin el consentimiento de los demás. Artículo 1987. Si el depósito se hizo por un apoderado o administrador cuyo cargo terminó, se devolverá la cosa al dueño o a su nuevo representante. Artículo 1988. El depositario no debe restituir el depósito a la misma persona de quien lo recibió. 1. Si el juez manda retenerlo. 2.
si aparece que la cosa pertenecía a otra persona o que había sido robada. Y 3. Si el depositante es persona incapaz. Artículo 1989. En el caso segundo del artículo anterior, el depositario está obligado a dar cuenta inmediatamente al juez para que lo proceda, y en el caso tercero, se devolverá el depósito a la persona que según la ley represente al depositante. Artículo 1990. Por muerte del depositante, se restituirá el depósito a sus herederos. Artículo 1991. La devolución del depósito se hará en el mismo lugar en que fue recibido, salvo pacto en contrario. Artículo 1992. No habiendo plazo, el depositario puede devolver la cosa depositada avisando al depositante con prudente anticipación, si el caso lo requiere. Artículo 1993. Las cosas depositadas no podrán ser trasladadas fuera del lugar señalado en el contrato, sino por causa de necesidad y con previo aviso al depositante. Artículo 1994. Aun cuando se haya fijado plazo para la restitución del depósito, debe entregarse luego que el depositante lo reclame, a no ser que se haya trasladado a otra parte la cosa depositada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior. Artículo 1995. El depositario que rehúse entregar el depósito fuera de los casos expresados en el artículo 1988 responderá por los intereses desde que incurra en mora más los daños y perjuicios que se hubieran causado al depositante. Artículo 1996. El depositario tiene derecho a que se le exonere del depósito cuando ya no puede guardarlo con seguridad o sin perjuicio de sí mismo. Pero si tomó el encargo mediante un precio o salario, solo podrá admitirse su renuncia por un cambio imprevisto de circunstancias a juicio del juez. Artículo 1997. Las cosas litigosas pueden ser depositadas en un tercero por disposición judicial, pero si el depósito se hizo por consentimiento de las partes, termina cuando ellas convienen en ponerle fin. Artículo 1998. El depósito judicial termina por orden de juez competente. Artículo 1999. El depósito de dinero en moneda corriente en las instituciones de crédito está sujeto a lo dispuesto en leyes especiales. Se presume nulo el depósito de dinero constituido en persona no autorizada por la ley para recibirlo, salvo prueba en contrario. Título 11. Del contrato de obra o empresa. Artículo 2000. Por el contrato de obra o empresa, el contratista se compromete a ejecutar y entregar una obra que le encarga a otra persona, mediante un precio que ésta se obliga a pagar. Artículo 2001. El riesgo de la obra correrá a cargo del contratista o empresario hasta el momento de la entrega, a no ser que el que hubiere de recibirla incurre en mora o hubiere convenio expreso en contrario. Artículo 2002. Cuando se haya invitado a varios constructores para hacer planos, diseños o presupuestos con el objeto de escoger el que parezca mejor, y estén sabidos de esta circunstancia, no tienen derecho a cobrar honorarios, salvo ofrecimiento o convenio en contrario. Artículo 2003. El contratista cuyo plano o presupuesto haya sido aceptado no puede cobrar honorarios aparte del que le corresponda en la obra si él mismo tomare a su cargo el trabajo, pero si éste no se realizare por causa del dueño, podrá cobrar el precio del plano, diseño o presupuesto. Artículo 2004. Podrá también el autor del plano, diseño o presupuesto cobrar su valor cuando la obra se ejecutare conforme al mismo por otra persona, aun cuando se hayan hecho modificaciones en los detalles. Artículo 2005.
el contratista está obligado a hacer la obra de entera conformidad con las especificaciones del contrato y a falta de ellas, en la forma, condiciones y calidades acostumbradas en el lugar en que la obra se ejecute y que sean necesarias para el uso a que se destina. El contratista está obligado además a sujetarse a los principios de la técnica y el plano o diseño que haya aceptado el dueño. Artículo 2006. Aceptado por el dueño el presupuesto, plano o diseño, no podrá ser modificado sino por convenio expreso de ambas partes y por escrito si el contrato constare en esa forma. Artículo 2007. Salvo pacto en contrario, el contratista que se encarga por un precio determinado de la construcción de un edificio u otra obra, en vista de un plano convenido con el propietario y con un plazo estipulado, no puede pedir aumento del precio, aunque ocurran aumentos en los salarios o en el valor de los materiales, pero podrá hacerlo cuando se haya realizado algún cambio en el plano que produzca aumento de obra, siempre que hubiese dado su autorización el propietario. Artículo 2008. Si en el curso de la obra resultara indispensable introducir modificaciones para terminarla satisfactoriamente, el contratista deberá avisarlo al dueño, haciéndole saber el aumento del precio, y si se negare a aceptar las modificaciones sin causa justificada, podrá rescindirse el contrato. Artículo 2009. El contratista es responsable del trabajo ejecutado por las personas que ocuparen la obra con su trabajo o con su material, y éstas no tendrán acción contra el dueño de ella sino hasta la cantidad que éste adeude al contratista, cuando se hace la reclamación. Artículo 2010. El contratista no puede encargar a otro la obra encomendada, a menos que se haya pactado lo contrario o que lo consienta el dueño, pero en todo caso, la obra se hará bajo la responsabilidad del contratista. Artículo 2011. El dueño puede separarse del contrato pagando al contratista el trabajo realizado, los materiales empleados y la indemnización que fije el juez. Artículo 2012. El contratista es responsable de la infracción de las leyes y reglamentos administrativos y municipales referentes a la obra que se le encomendó y de todo daño o perjuicio que por la construcción se cause a terceros. Artículo 2013. El dueño está obligado a pagar el precio en la forma y plazos convenidos y a falta de estipulación al serle entregada la obra a su satisfacción. Artículo 2014. Si requerido el dueño de la obra para recibirla no concurre el día señalado o no hace, al recibirla, los reparos o reservas del caso, se entenderá que la recibe a su entera satisfacción, excepto en cuanto a vicios o defectos ocultos y a la responsabilidad especial relativa a la construcción de edificios. Artículo 2015. El contratista es responsable por la destrucción o deterioro debidos a dolo o culpa de su parte durante 5 años contados desde la fecha de la entrega. Si el contratista y el ingeniero, arquitecto o constructor fueren personas distintas, la responsabilidad será solidaria. Artículo 2016. Igual responsabilidad corresponde cuando la destrucción o deterioro proceden de defectos en el terreno o cimiento. Si el contratista no hace al dueño las advertencias convenientes antes de emprender la construcción. Artículo 2017. La responsabilidad que establecen los artículos anteriores es aplicable al caso de que el deterioro proceda de vicios de construcción no aparentes, o los defectos o deterioros se originen de haber modificado el plano o diseño sin autorización del propietario. Artículo 2018. El contratista que recibiere anticipos a cuenta del precio convenido, no iniciare la obra, ésta no avanzare en proporción a las sumas recibidas,
sufriere atrasos injustificados o empleare materiales de construcción que no llenan las especificaciones del contrato, responderá al dueño por los daños y perjuicios que resulten. Asimismo, el contratista podrá ser acusado criminalmente por el afectado o sus herederos. Artículo 2019. Cuando se ha encargado cierta obra a una persona por razón de sus cualidades personales, el contrato se rescinde por la muerte de ella. En este caso, el propietario debe abonar a los herederos del contratista en proporción del precio convenido, el valor de la parte de obra ejecutada y de los materiales preparados. También procederá a la rescisión cuando el contratista no pueda terminar la obra por causa independiente de su voluntad. Artículo 2020. Si muere el dueño de la obra, no se rescindirá el contrato y sus herederos serán responsables del cumplimiento para el contratista. Artículo 2021. El que se obliga a hacer una obra por piezas o por medida puede exigir que el dueño la reciba en partes y se le pague en proporción de las que reciba. Artículo 2022. La parte pagada se presume aprobada y recibida por el dueño, pero no habrá lugar a esa presunción solamente porque el propietario haya hecho adelantos a buena cuenta del precio de la obra, si no se expresa que el pago se aplique a la parte ya entregada. Artículo 2023. Lo dispuesto en los dos artículos anteriores no se observará cuando las piezas que se manden construir no puedan ser útiles, sino formando reunidas un todo. Artículo 2024. Cuando la obra fue ajustada sin designación del número de piezas o de la medida total, el contrato puede resolverse por uno y otro contratante, concluidas que sean las partes designadas, pagándose la parte concluida. Artículo 2025. Pagado el contratista de lo que le corresponde, según el artículo anterior, el dueño queda en libertad de continuar la obra, empleando a otras personas, aun cuando aquella siga conforme al mismo plano, diseño o presupuesto. Artículo 2026. El constructor de una obra mueble tiene derecho de retenerla mientras no se le pague, y su crédito será cubierto preferentemente con el precio de dicha obra.